El día de hoy vamos a hablar acerca de 10 hábitos bíblicos del cristiano, 10 hábitos que debe de tener todo cristiano. Bueno, le puse entre paréntesis 9 porque uno es de mi cosecha, uno no es bíblico y tú dirás, pero ¿por qué si no es bíblico, por qué no lo vas a enseñar? Ahorita van a ver por qué. 10 hábitos bíblicos que deben de tener todos los cristianos. Como sabemos, todos tenemos hábitos, todos sabemos lo que es un hábito, una costumbre, algo que siempre haces, que lo haces incluso en forma automática, eso es un hábito, ¿verdad? Como cuando te levantas, te despiertas en la mañana, ¿qué es lo primero que haces? Vas y te lavas los dientes, ¿no? ¿O no se lavan los dientes? Ah, sí, ¿verdad? Te bañas, algunos tienen la costumbre o el hábito de tomarse un café por la mañana, ¿verdad? Hay quienes son más fit, que tienen el hábito en las mañanas de hacer ejercicio, de salir a caminar, de irse al gimnasio incluso. ¿Cuántos van al gimnasio en las mañanas? Sí, somos varios los que vamos al gimnasio, ¿eh? Por eso estamos así bien fit, ¿verdad? Y tenemos hábitos, ¿verdad? Y regresas y vas y trabajas y regresas a tu casa, comes, te bañas otra vez y vuelves a dormir. Y son hábitos, cosas que haces en automático, ¿verdad? No son cosas que dices, ay, voy a poner mi alarma para acordarme que me tengo que bañar, ¿verdad que no? Voy a poner una alarma para acordarme que tengo que comer, tampoco, ¿verdad? Voy a poner una alarma para acordarme que tengo que dormir. Son hábitos que tenemos y que hacemos todos los días como de forma automática, ¿no? Que ya están como que por default en nuestras vidas. Bueno, yo quiero hablarte de esos hábitos, pero 10 hábitos bíblicos que deben de tener todos los cristianos, como estos que acabo de mencionar, de esa misma forma. El primer hábito, y me voy a ir un poquito rápido porque está un poquito extenso, pero lo voy a reducir. El primer hábito de los cristianos que debe de haber, y no precisamente en orden de importancia, es dar gracias a Dios. Una de las cosas que todos los cristianos, hermanos, deberíamos de tener es ser agradecidos con Dios. Es un hábito que debes de tener todos los días. Y ahora sí, abre tu Biblia, por favor, en 1 Tesalonicenses 5:18. Cuando lo tengan, da un fuerte amén. 1 Tesalonicenses 5:18. Vamos a leerlo. Dice así la palabra del Señor. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Lo voy a leer otra vez. Dad gracias a Dios en todo, porque esa es la voluntad de Dios para vosotros en Cristo Jesús. El agradecimiento, la palabra gracias, la palabra agradecidos, la palabra acción de gracias, son palabras que encontramos decenas y decenas de veces en la Biblia. Ya se ha enseñado en otras ocasiones que cuando hay una palabra en la Biblia que se repite tantas veces es porque el Señor quiere que pongamos atención en eso. Y hemos hablado de diferentes temas que en la Biblia se repiten desde el Génesis hasta el Apocalipsis, ¿no? Así como que el Señor diciéndote, a ver, si no lo encontraste en Génesis, te lo vas a encontrar en Éxodo. Si no lo encontraste en Éxodo, te lo vas a encontrar en Mateo. Si no lo encontraste en Mateo, te lo vas a encontrar en Lucas. Y así sucesivamente. Dios quiere que pongamos atención en esas cosas que se repiten tanto en la Biblia. El agradecimiento es una de esas palabras que se repiten muchas veces en la Biblia. Entonces el Señor está interesado que pongamos atención en esto. Porque nuestra naturaleza o parte de nuestra naturaleza pecaminosa, déjame decirte, y es bíblico, es ser ingratos. Eso es parte de nuestra naturaleza pecaminosa, la ingratitud. Fíjate lo que dice 2 de Timoteo 3, 1 y 2. 2 de Timoteo 3, 1 y 2.
Igual cuando lo encuentres, da un fuerte amén. Amén. Dice así la palabra del Señor. Le dije segunda, ¿verdad? Segunda de Timoteo 3, 1 y 2. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres y ingratos. Entonces encontramos aquí que la ingratitud es pecado. Y lo pone en una lista de pecados donde está la vanagloria, donde está la avaricia, donde está la soberbia, donde están los blasfemos. Y dentro de esa lista están los ingratos. Fíjate qué importante es para el Señor que seamos agradecidos. Tan importante que para el Señor es un pecado ser desagradecido, ser ingrato. Lo más relevante del texto que leímos es donde dice en todo. Y donde dice porque esta es la voluntad de Dios. En todo y porque es la voluntad de Dios. ¿Qué significa ser agradecidos con Dios en todo? En el dolor, en los problemas, en las circunstancias difíciles, en la pobreza, en la aflicción, ¿verdad? Cuando estás fracasado, cuando todo te sale mal, dice la palabra, dad gracias a Dios en todo. ¿Y por qué menciono esto? Porque es fácil ser agradecido con Dios cuando nos va bien, ¿no? Cuando te regalan un carro, cuando compras tu primer carro, o tienes una casa, o te va bien en tu negocio, siendo sinceros, es fácil ser agradecido. Ay, gracias Señor, porque hoy me fue bien. Y gracias Señor, porque me regalaste un carro. Es simple, es fácil ser agradecido cuando nos va bien, cuando todo está perfecto. Pero a ver, agradece al Señor cuando se murió tu familiar, cuando te quedaste sin trabajo y te despidieron, ¿verdad? Cuando estás enfermo, cuando te detectaron una enfermedad. ¿Será fácil decirle gracias Dios? Pues la Biblia dice, dad gracias a Dios en todo. Y lo más importante, porque esta es la voluntad de Dios. Qué tremendo que cuando agradecemos al Señor, estamos haciendo su voluntad. Les pregunto aquí, ¿cuántos quieren hacer su voluntad? Seamos agradecidos. Ese es el primer hábito del cristiano, el agradecimiento. Algo que tienes que hacer todos los días. Al levantarte, al irte a trabajar, al regresar, antes de dormir, Señor, gracias. Es un hábito 100% bíblico que la Biblia nos enseña que debemos de hacer. Y dice en todo, en todo. No hace ninguna excepción de ninguna clase. Dice ser agradecidos en todo. Porque esa es su voluntad. Amén. Otro hábito del cristiano, y ese es bien importante, es el no dejar de congregarse. Hebreos 10:25. ¿Ya lo tenemos? Hebreos 10:25. Solo vamos a ver la primera parte, que es la parte que nos interesa, la parte A. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos, la pedrada, ¿verdad? Tienen por costumbre, como algunos, decía Pablo, como algunos, así como echándole una indirecta, ¿verdad? Y digo Pablo porque los que estudian la Biblia y vienen los miércoles saben que Hebreos no tiene un autor definido, ¿verdad? No hay un autor que diga, Hebreos de, como las otras cartas, ¿no? Epístola de, y carta de, y evangelio de, y libro de, y Pentateuco de. En el caso de Hebreos no hay un autor, pero se le atribuye por los tiempos, por el tipo de escritura, a Pablo,
¿verdad? Entonces, vamos a decir que fue Pablito, ¿verdad?, el que dijo esto. No dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Esto de dejar de congregarse, de dejar de ir a la iglesia, no es algo nuevo. Aquí lo podemos ver, algunos faltaron. Pero los hermanos están enfermos. Una de nuestras hermanas la operaron y bueno, está en reposo. Otra de nuestras hermanas estuvo enferma desde antier. Bueno, le recetaron reposo y por eso ven que algunos ahorita faltaron, ¿verdad? Así que no vayan a creer que es pedrada para ellos. Cuando es una causa de fuerza mayor, se entiende, ¿verdad? Cuando alguien falta por una razón de peso, se entiende. Pero ahora, si faltaste porque te quedaste a ver la Rosa de Guadalupe, ¿verdad? Porque te quedaste a ver la final de fútbol, que de todos modos ni pasa nada, la veas o no la veas, o va a ganar o va a perder tu equipo, ¿verdad? Eso es imprescindible. O te quedaste porque vas a ver la película de Pedro Infante que ya has visto como 100 veces, ¿verdad? Pero te gusta y la quieres, ¿verdad? Y te quedaste por eso, cuidado porque ese sí ya es un problema. Si preferiste eso antes de venir a la iglesia, cuidado porque esa es una alerta para tu vida, que no estamos poniendo a Dios en primer lugar. Ese es un mal que viene no de hace poquito, sino es un mal que viene desde hace 2000 años. Y he platicado con pastores, amigos pastores, y me dicen, no, es que la iglesia, pues a veces vienen unos poquitos, a veces vienen muchos, unos domingos vienen sí, otros no, hay unos que vienen el clásico un domingo sí, un domingo no, ¿verdad? Uno que viene una vez al mes, uno que viene una vez al año, otro que viene nada más el 10 de mayo, cuando se le festeja a las mamás, cuando se festeja a los papás, nada más. Hay gente así, sí hay, y en todas las iglesias de Acapulco, excepto en Unción Fresca, obviamente, ¿verdad? En todas las demás que he platicado, sí existe eso. Aquí no pasa eso, ¿verdad? Pero es una práctica muy común, ¿eh? Es una práctica muy común entre los cristianos de Acapulco del 2024 y entre los cristianos del año cero, ¿verdad? Que es en el tiempo de Cristo. Sabemos que Cristo dividió la historia en dos, antes de Cristo y después de Cristo, ¿verdad? Estamos en el 2004 porque se supone que Jesús vino en el año cero y han pasado 2024 años desde que Jesús vino. Entonces es algo que viene desde atrás, ¿eh? Un problema. ¿Por qué es importante, hermanos, congregarnos? Porque la palabra habla, primero porque es una ordenanza de entrada, ahí de cajón, ¿verdad? No tenemos, realmente no tendría por qué darle más argumentos de por qué debemos de congregarnos, simplemente es una orden de Dios y punto, ¿no? No tengo que convencerte, porque eso, porque aquello. Es un mandato de Dios, no dejes de congregarte y hasta ahí. Pero te voy a dar algunas razones más por qué es importante congregarnos. Porque al congregarnos se fomenta también la unidad aquí entre hermanos, se fomenta la armonía. Dice la palabra del Señor también, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, ¿verdad? Es bueno estar juntos, es bueno estar en armonía, porque te alimentas de la palabra de Dios, porque nos animamos aquí los unos a los otros. En el versículo que leímos donde dice no dejar de congregarnos, dice también que nos exhortemos, sobre todo cuando vemos que el día del Señor está cerca. También es importante congregarnos porque nosotros nos exhortamos, ¿verdad? Como dice en el pasaje completo que leímos. Porque aquí encuentras, hermano, personas reales como tú, como yo, ¿verdad? Gente con problemas, con luchas, igual que tú. Y cuando llegas a la iglesia, si decías, pensabas que eras el único que tenía problemas, pensabas que eras el único que estabas luchando con esa prueba, con esa aflicción, ¿verdad? Te das cuenta que hay mucha gente igual que tú que también está luchando, que también le está costando estar en el camino, ¿verdad? Y te encuentras con gente igual. No somos nada especiales, como dice una canción de Marcos Vidal, cantante cristiano. No somos nada especiales, ¿verdad? Entonces te encuentras y te das cuenta de que vale la pena, ¿verdad? Seguir. Es importante entonces porque llevamos juntos las cargas unos por otros, ¿verdad? Porque vienes aquí, tienes una necesidad y oran por ti, el amigo, el hermano, recibes un abrazo cálido, ¿verdad? Una palmadita y eso te hace sentir bien. Digo, estoy dando otros por qué congregarnos, aparte de que es una ley, una ordenanza bíblica, a lo cual no le podemos poner ninguna objeción, ¿verdad? También la Biblia dice que llevamos las cargas unos de los otros. ¿Y dónde se hace eso? En la iglesia, cuando nos congregamos. Amén. Entonces ya dijimos,
Ser agradecido es un hábito bíblico, lo dice la Biblia. Congregarse es otro hábito que debemos de tener como cristianos y que dice la Biblia. Un tercer hábito que quiero enseñarte el día de hoy, que yo sé que ya conoces, pero que no hacemos, ¿verdad? Muchas veces, es Santiago, libro de Santiago 4. Del 13 al 15. Cuando lo encuentren, dan un amén también, para empezar a leerlo. Lo tenemos, Santiago 4, del verso 13 al verso 15. Dice así la palabra del Señor. Vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello o aquello. No tiene mucho, yo hablé acerca de la fragilidad de la vida y este texto, de hecho lo leímos en aquella ocasión, donde dice que la vida es como la neblina que se desaparece, como una nubecita que ves, que es como un mito, viene un poquito de aire y se desaparece. Así compara la palabra del Señor a la vida del ser humano. Y dice, no digas yo voy a hacer, no digas yo dentro de un año voy a ir, voy a venir, dentro de 5 años voy a hacer este negocio y voy a ganar dinero. Aquí había una enseñanza, ¿verdad? No digan que van a hacer esto y que van a traficar. Traficar se refería aquí a vender. Y van a ganar dinero. Dice, porque tú no sabes, la vida es como neblina. Tú no sabes si vas a vivir mañana, en pocas palabras está diciendo. Una nube está hoy y mañana ya no está. Así es la vida de las personas. Dice, antes, y aquí es una frase, y este es un hábito muy simple, muy práctico, muy pragmático que debemos de aprender todos los cristianos, a usar la frase, si Dios quiere. Esa es una frase que hasta la gente que no es cristiana la usa. Yo creo que a todo el mundo hemos escuchado a gente que no es cristiana y dice, si Dios quiere. ¿Sí han escuchado? ¿Verdad? Y esa es una frase que la Biblia dice que debemos de decir antes de decir que vas a hacer esto y que voy a hacer aquello y yo en diciembre me voy a ir de vacaciones. Ya lo aseguraste, como si hubieras pagado para tener vida de aquí a diciembre. ¿Y quién te garantiza que en diciembre vas a estar vivo? Nadie, ¿verdad? Por eso dice la Biblia, antes de decir esto, yo voy a hacer, lo puedes decir, pero te antepone una frase tan simple, una frasecita tan simple que debes de agregar a tus comentarios. Si Dios quiere, en diciembre me voy de vacaciones. Lo estoy profetizando. Amén. Así que por si no nos ven aquí en un domingo de diciembre, ya saben por qué. ¿Se acuerdan de esta prédica? Me lo autoprofeticé. Aleluya. ¿Verdad? Si Dios quiere, si Dios quiere. Entonces, grábate esa frase, hermano, grábatela en tu mente, en tu corazón. Y todo lo que digas, si Dios quiere, mañana voy a trabajar. Si Dios quiere, voy a hacer esto. Si Dios quiere, voy a emprender este negocio. ¿Verdad? Anteponiendo siempre a Dios, a Dios, a Dios. Porque nuestra vida siempre depende de Él. Todo lo que hacemos, todo lo que hagamos, depende de nuestra vida, de Él, nuestra vida. Entonces, grábate este tercer hábito. Usar siempre la frase, si Dios quiere, si Dios quiere, si Dios quiere. Porque aquí la Biblia nos exhorta a los que no usan esa frase. Y cuando estaba haciendo esta parte, me acordaba de que hace 2 días, hace 2 días hubo un accidente aquí en la Escénica donde fallecieron 6 personas en un accidente. Y era gente que venía de trabajar, ¿verdad? Gente que en su mente estaba quizá pensando, pues yo mañana voy a ir otra vez a trabajar, yo mañana voy a ir a la escuela, yo mañana voy a hacer eso otra vez.
Y bueno, nos da la enseñanza, qué mejor enseñanza de la fragilidad de la vida, ¿verdad? Qué tremendo, ¿no? Un cuarto hábito que debe tener todo cristiano es alabar al Señor siempre, es estar con continua alabanza, y eso lo dice el Salmo 34:1, que es hasta un verso que muchos conocemos y hemos memorizado. Salmo 34:1. ¿Ya lo tenemos? Ese está fácil de encontrar, ¿verdad? Dice así el Salmo 34:1, bendeciré a Jehová, a veces, en todo tiempo, cuando me vaya bien, solamente, en todo tiempo, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo, seguido, a cada rato, en mi boca. Nuestra boca debe estar llena de alabanza a Dios siempre, de continuo, cada momento, a cada instante, en tu trabajo, estás alabando, en tu casa, lavando tu ropa, bañándote, lavando los trastes. La alabanza del Señor debe estar siempre en tu boca. Estás haciendo la comida y estás alabando al Señor, ¿verdad? Te estás arreglando para irte a trabajar, para irte a la escuela y estás alabando al Señor. Y esto no es ninguna exageración, ¿eh? No lo vamos a leer, después lo pueden leer ustedes. El Salmo 149:5 dice, y alábenlo aún sobre sus camas. Yo sé que algunos lo han leído. Digo, no, ay, qué exagerado, hasta cuando vaya a trabajar, hasta siempre. Tanto así que el salmista dice en el Salmo 149:5, aún cuando estés acostado, aún cuando estés en tu cama ya ahí en paños menores, alaba al Señor, ¿verdad? Aún sobre tu cama. Obviamente se entiende que cuando te vas a dormir, ¿no? Aún sobre tu cama. Sí, el Salmo 149:5 lo dice. Entonces, la alabanza al Señor debe ser un acto constante en nuestra vida. En nuestra boca siempre debe haber alabanza para el Señor. Amén. El quinto hábito del cristiano, y este es el que les decía hace rato que no es bíblico. Todos los demás hábitos le estoy dando la cita bíblica, ¿no? Le estoy dando el texto. Y les dije que eran 10 menos 1, porque uno no es bíblico. Uno yo lo puse de mi cosecha. No lo dice textualmente la Biblia y está relacionado con el hábito anterior. Y esto es la música que escuchamos. Porque me he dado cuenta que muchos de los cristianos, no de esta iglesia, de otras iglesias, ¿verdad? Casi no escuchan música cristiana. O sea, escuchan música, todas las personas, la música es un lenguaje universal que todo el mundo lo habla. Entonces, toda la gente escucha música, todo el tiempo estamos escuchando música, ¿verdad? Pero me he dado cuenta que muchos de los cristianos, conocidos, amigos, no escuchan música cristiana y la que escuchan pues no es música cristiana. Eso es algo muy común entre cristianos, ¿eh? No sé si hay aquí así, pero espero que no. Y ve sus playlists, ¿verdad? Sus listas de reproducción o playlists, y su música está llena de puros cantantes no cristianos. Y esto es muy común en la iglesia. Y les voy a contar una experiencia mía, porque yo no soy aquí perfecto ni soy el santo. Yo me acuerdo que hace unos años había un grupo que me gusta mucho, no voy a decir su nombre para no hacerle publicidad, ¿verdad? Pero un grupo que me gusta mucho desde joven, desde más joven, porque todavía estoy joven. Desde más joven, y bajé toda su discografía, desde los 80s hasta los últimos discos de los 2000. Y lo puse en el carro, y de repente pues dije, pues quería escuchar, y le ponía, ¿no? Y llegó un momento de que, otra vez otro, y después otro. Y llegó un momento que, ¿qué creen? Que ya no escuchaba alabanza. Iba en el carro y toda mi música era música de ese grupo que yo escuchaba, que me gustaba. O sea, yo llegaba y ponía el grupo. Y me bajaba y el grupo, y lo mismo. Entonces llegó un tiempo que no escuchaba música cristiana más que de esa, y dije, bueno, pues ya, algo está mal ahí, ¿no? Porque ya no eran alabanzas las que yo escuchaba. Entonces, curiosamente, se me pierde la memoria, ya ven que metes la memoria del carro y se reproduce,
Se me pierde o se descompone, no recuerdo porque ya fue hace muchos años. Y cuando volví a ponerla dije, bueno, pues ya no voy a caer en el mismo error. Porque estoy seguro que si vuelvo a meter la bibliografía de esa música, la voy a seguir escuchando. Y lo que hice, pues mejor dije, pues con todo el dolor de mi corazón la voy a quitar, ¿verdad? Y ya solamente voy a meterle música cristiana. Y desde entonces pues ya no escucho esa música, ¿verdad? Ahora, tampoco somos unos fanáticos religiosos, hermanos, porque si algo que se enseña aquí en esta iglesia, decía el día miércoles, que a veces nos convertimos en lo que Jesús tanto criticó. A veces nos convertimos en lo que Jesús tanto despreció. ¿Jesús despreció algo? ¿Jesús criticó algo? Sí. A los religiosos, a los fariseos, ¿verdad? A los hipócritas, a los religiosos. Entonces, no nos vamos a convertir en lo que Jesús criticó. Aquí no se prohíbe nada, aquí no te decimos, no escuches esa música, no escuches esa canción, no se prohíbe, se enseña, ¿verdad? Yo les estoy dando una experiencia personal de algo que me pasó a mí, ¿verdad? Cada quien en su experiencia, y aquí nunca vas a escuchar de mí o de alguien más que te diga, no escuches a ese cantante que no es cristiano, no. Por eso aquí se les enseña y se les da una explicación el por qué, ¿verdad? Yo te estoy dando una experiencia propia para que te sirva de ejemplo, de enseñanza, ¿verdad? Porque también existe música que es bonita, que puedes cantarle a tu esposa, ¿verdad? Que no es que estoy hablando de cantantes mundanos, voy a decirlo así. Canciones que puedes dedicarle a tu hijo, ¿verdad? Con canciones bonitas que puedes dejarle a un hijo. Canciones que puedes dedicarle a tus papás. Aquí mismo en la iglesia, yo le canté una canción a mi papá de Chente Fernández. O sea, para que se den una idea, tampoco somos unos religiosos, ¿verdad? En un Día del Padre, a lo mejor alguien estuvo aquí, se han de acordar, cuando fue el Día del Padre que cantamos la de, ¿cómo se llama? Cuando yo quería ser grande, ¿verdad? Quizá algún religioso hubiera estado aquí y hubiera dicho, ¡ay, la de Chente Fernández! Y aquí la canté en el altar cantando una canción de Chente. Pero que no es una canción mala, ¿verdad? Es una canción que honra. Hemos hablado muchas veces aquí de la honra a los padres, ¿verdad? Y es una canción que honra, ¿verdad? A un padre, una canción muy bonita. Entonces, por eso le estoy diciendo, hemos cantado aquí la de Señora, 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 ¿verdad? Que es una canción que no es cristiana, que la escribió un mundano, una mundana, pero que también es una canción que hace el reconocimiento a una madre, ¿no? Que reconoce a una madre, el esfuerzo de una madre, que honra el esfuerzo de una madre y que no es pecado. Entonces tampoco caigamos en la religiosidad, en lo que Jesús tanto despreció. Ahora, y es que también la música que se escucha hoy no tiene nada que ver con la música que se escuchaba en antaño, ¿verdad? Hay mucha diferencia. Antes se hablaba de música de amor, ¿verdad? De respeto, de honrar a una mujer, de hablar de la belleza de una mujer con la que enamorabas a tu esposa, ¿no? A tu novia. Pero pues hoy la música es droga, es sexo, ¿verdad? Es narcocorrido, es perreo, es faltar al respeto a la mujer. Antes se honraba, ahora se le falta al respeto. Entonces, por eso es que debemos de cuidar, hermanos, también la música que escuchamos. Ese es el siguiente hábito. Un cristiano escucha alabanzas. Si tú estás escuchando todo menos música cristiana, cuidado, porque entonces hay una alerta que debes de cuidar. Acuérdate lo que le pasó al apóstol, para que no te pase a ti. Amén. Otro de los hábitos que son también importantes, un hábito más, es el ayuno. ¿A cuántos les gusta ayunar? Qué bueno que son sinceros, porque yo tampoco levanté la mano, ¿eh? Pero diga, ¿cuánto? Que se tiene que hacer, sí. Hay muchas cosas que dice la Biblia que no nos gustan, pero que las tenemos que hacer. No nos gusta, pero se tiene que hacer. La Biblia está llena de gente que hizo ayunos, ¿verdad? Como Moisés, como Daniel, como Esther. La iglesia primitiva ayunó. Moisés ayunó. El pueblo de Israel ayunó. Estamos llenos de citas bíblicas que hacen el ayuno una doctrina.
una doctrina bíblica, ¿verdad? Se dice que una doctrina es cuando hay 3 o más de 3 versículos que afirman una enseñanza, se hace una doctrina a partir de 3, según la teología y según el canon bíblico. Entonces, el ayuno es 100% bíblico, tanto así que el mismo Señor Jesús, nuestro Señor Jesús, ayunó, y no ayunó un día, porque nosotros con un día ya sentimos que, ¿verdad?, que ya no aguantamos. El Señor Jesús ayunó 40 días de ayuno. Según los historiadores, dicen que Jesús, su ayuno fue únicamente de comida, pero que sí tomó agua. La Biblia no lo dice, ¿verdad? Porque cuando Satanás le viene y le dice, no le dice, convierte esa roca en una Coca-Cola bien fría, ¿verdad?, o en un vaso de agua. Dice, en pan. Entonces, el ayuno es importante. No vamos a profundizar en el ayuno, solamente quiero mencionarlo como un hábito del cristiano, porque hablar del ayuno es hablar del tipo de ayuno que hizo Daniel, es hablar del ayuno de los judíos, que es el ayuno correcto, ¿verdad? Como se hacía, se empezaba el ayuno, no se empezaba a las 8 de la mañana como lo empezamos hoy. El ayuno correcto se empezaba de las 6 de la tarde, hoy por ejemplo, a las 6 de la tarde, y se concluía al otro día a las 6 de la tarde. Esa era la forma correcta de ayunar. Les digo, no vamos a hablar porque hablar solamente del ayuno, pues nos tomaría una enseñanza completa, ¿verdad? El ayuno que hizo Daniel, que fue un ayuno parcial, ¿verdad? Los horarios del ayuno, cómo ayunar, con agua, sin agua. El ayuno que habla Isaías es muy amplio, ¿no? Es muy amplio hablar del ayuno. Solamente quiero que lo tomemos en cuenta como un hábito que todos los cristianos debemos, y debemos, me incluyo, porque da trabajo, cuesta y a veces no lo hacemos, y me incluyo a mí, pero es algo que debemos hacer todos los cristianos. El Señor Jesús nos enseñó, ¿verdad? En una ocasión sus discípulos trataron de orar por un hombre, dice ahí en el capítulo, lunático, no lo vamos a leer, está en Mateo 17, por un hombre lunático, o sea, endemoniado. ¿Y qué creen? Que los discípulos bien ungidos, bien llenos de la presencia del Señor, pero no pudieron sacar el demonio. ¿Qué hicieron? Señor, aquí te lo traemos. Nosotros no pudimos. El Señor inmediatamente lo libera. Y le preguntan, pero pues, ¿cómo lo hiciste, Señor? Si nosotros le tratamos y en el nombre de Jesús, y arrabasaba y nada, y no salía. Y le dijo el Señor Jesús en esa cita de Mateo 17, es que ese género no sale más que ¿qué? Con ayuno y oración. ¿Se dan cuenta de la importancia también entonces del ayuno? ¿Verdad? Y como les digo, es un tema muy extenso, y aquí en este caso, donde Jesús nos abre tantito el panorama acerca del ayuno, nos enseña que también el ayuno rompe ataduras, que con el ayuno se rompen las fortalezas. Amén. Entonces, hermanos, debemos de ayunar, someter la carne, limpiarnos, entregarnos totalmente. Un séptimo hábito que está ligado al anterior es la oración. Una de las citas más famosas del Nuevo Testamento, por ser una cita muy famosa y una cita muy corta, que yo creo que todos se la saben, Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Cómo dice? Ay, todos se la saben. Va a decir, yo me la sabía, pero no me acordaba. Primera de Tesalonicenses 5:17. ¿Cómo dice? Orar sin cesar. Sin cesar, Orar sin cesar. Y es que la oración es la comunicación directa que tenemos con Dios, ¿verdad? Es igual que alabar y bendecir a Dios. La palabra nos instruye a hacerlo todo el tiempo, orar sin cesar. En otra versión, dice orar en todo tiempo. En la versión de la Nueva Biblia Viva, dice orar en todo tiempo. La versión 1960 Reina Valera dice orar sin cesar. La oración es la respuesta a nuestras necesidades. La palabra del Señor está llena de personas, de hombres y mujeres, que oraron a Dios y que Dios les respondió, ¿verdad? En algunos casos Dios les respondió que no a su necesidad o a su petición. En otros casos el Señor les favoreció en su oración, ¿verdad?
Entonces es importante, ¿quieres respuesta de Dios? ¿Quieres una respuesta de Dios? Tienes que orar, tienes que decirlo, tienes que pedirlo, tienes que tener comunicación con Dios. Acuérdate que el que no habla, ni Dios lo oye. Ah, si son cristianos de aquí, ¿ah? Pensé que iba a decir otra cosa, pensé que iban a decir la Virgen. Aquí no, Dios. Claro que no, tienes que abrir tu boca, tienes que orar. El Señor les dijo a sus discípulos, orad. Y todavía les enseñó a orar, ¿verdad? No a callarse, a orar. Dentro de la oración también es importante la oración en lenguas, en los tiempos devocionales que cada uno tiene. Es importante la oración en lenguas. Y esta es una enseñanza muy importante que también es un poquito extensa, que ahora en Corintios, en el capítulo 14, donde dice que cuando ores y lo hagas en lenguas, cuando lo haces en lenguas es una comunicación directa donde tu espíritu, con E minúscula, ¿verdad? Tu espíritu se conecta directamente con el espíritu, y está con E mayúscula, se conecta directamente con el espíritu de Dios. Entonces la oración en lenguas es parte, porque es una oración 100% espiritual y es una oración que edifica tu espíritu. Lo pueden leer posteriormente en el libro de Corintios, en el capítulo 14, todo el capítulo 14. Entonces, incluyamos, hermanos, la oración en lenguas en nuestros devocionales diarios. El octavo hábito, también ligado al anterior, es la lectura de la palabra, escudriñar la palabra. Si lees más el periódico, si lees más las noticias, si lees más el Facebook, si lees más el TV Notas y los chismes, algo anda mal en nuestra vida. Juan 5:39. Juan 5:39. ¿Ya lo tenemos? Dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Tremenda palabra, escudriñar las escrituras. ¿Qué es escudriñar? Sinónimos: examinar, inspeccionar, escanear, analizar, repasar, indagar, rascar. Esos son sinónimos de escudriñar. Entonces podemos decir, con este entendimiento podemos descifrarlo así: examinar las escrituras, indagar en las escrituras, analizar las escrituras, repasar las escrituras, meditar las escrituras. Eso es lo que nos está diciendo Juan 5:39, escudriñar, analiza, indaga, repasa, inspecciona, examina con profundidad, ¿verdad? Y con entendimiento. El libro de Josué 1:8, el mismo Señor Jesús, el mismo Dios, le da la instrucción a Josué y le habla acerca de la escritura, ¿verdad? Que en ese tiempo no estaba el Nuevo Testamento, estaba el Pentateuco, ¿verdad? Y le dice a Josué, ¿qué? En este libro meditarás de día y de noche para hacer lo que Él dice. Le da la instrucción de meditar de día y de noche. La vez pasada les mencioné, y esta es una recomendación, ¿verdad? Que a veces es mejor leer 5 versículos, escuchen lo que les digo, es mejor que leas 5 versículos y que los analices, que busques qué quiere decirme aquí a mí el Señor, a mi vida, ¿verdad? Que los medites, que los mastiques, que los saborees, que los entiendas, a que leas 5 capítulos y los leas como leer el periódico, ¿verdad? Que lo lees y al final no supiste ni de qué se trató. Como un periódico, ¿no? Que no le das importancia, ¿verdad? Te distraes y te sigues leyendo, ¿verdad? ¿Ves? Mejor que leas 5 versículos de la Biblia
Ahora, no estoy diciendo que solamente 5, ¿no? Solamente estoy dando un ejemplo, algo extremo para que se entienda que es mejor que leas un poquito menos, pero que lo analices, que lo escudriñes, a ver qué me quiso decir el Señor, qué me está hablando el Señor, qué me quiere enseñar. A que quieras leerte toda la Biblia solamente por acabártela. Hay gente que se ha leído la Biblia 1, 2, 3 veces y le preguntas, ¿y qué aprendiste? Nada. Pero se la leyeron 3 veces completita de Génesis hasta el Apocalipsis. ¿De qué le sirvió? Nada. Porque la leyó como una revista, como si fuera el periódico, nada más para poder decir y presumir, yo ya leí la Biblia 3 veces y no saben nada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no la analizaron, porque no la escudriñaron, porque no la meditaron, como dice Josué, de día y de noche, no indagaron en ella. Por eso es importante. El noveno hábito del cristiano que debe de tener, que también es bíblico, ¿verdad? Es el dar. Hechos 20:35. Hechos 20:35. ¿Ya lo tenemos? Hechos 20:35. Dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Muy poco en la Biblia habla de recibir y recibe y recibe. Las enseñanzas más sobre dar y recibir están sobre dar. Si tú te pones a buscar en la Biblia es dar, constantemente hay que dar. Hay una cita en Proverbios 11:24 que muchos se saben de memoria, que dicen que hay quienes reparten y les es añadido más. Reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, más de lo que es debido y vienen a pobreza, a miseria, dice otra versión. Fíjate cómo es la lógica bíblica, ¿verdad? Dice, reparte y se te añade más. Nuestra lógica sería, a ver, pero si tengo 10 y reparto 5, ¿cómo es que voy a tener más? Es la lógica bíblica. Y dice, hay quienes retienen, se quedan con sus 10 y vienen a pobreza. De esos 10 se quedan con 0. Esa es la lógica del Señor, esa es la lógica bíblica, que cuando das, te es añadido más. Cuando no das, vienes a pobreza, a miseria. Qué tremenda palabra esta para tu vida, ¿eh? Y átala, como dice Proverbios, guárdatela, átala aquí a tu cuello. Dar para recibir. No puedes recibir si no has dado nada. Es imposible. Esta es una promesa bíblica, ¿verdad? Y existen muchas citas bíblicas acerca del dar. La Biblia nos dice, si tienes mucho, da, ¿verdad? O si tienes poco, no des. La Biblia te enseña que dar. Tenemos ejemplos en la Biblia, ¿verdad? De las viudas que dieron todo lo que tenían. Y no solamente está en el Antiguo Testamento, también lo encontramos en el Nuevo Testamento, de viudas que dieron todo lo que tenían. ¿Te imaginas a alguien dando todo lo que tiene, como la viuda de Sarepta, ¿no? Que dice que que tenía nada más un puñito de harina y un poquito de aceite, que era su última comida para dejarse morir. Llega el profeta y le dice, está bien que tengas eso, pero primero me vas a dar a mí. Y dice, y te profetizo que no va a escasear la harina ni el aceite hasta que vengan las lluvias. Y bueno, vemos la historia y realmente así pasa, ¿verdad? Dice que la viuda tuvo harina y tuvo aceite hasta las lluvias, hasta que se acabó la sequía. Entonces, podemos ver ejemplos de mujeres, de viudas que dieron todo lo que tenían y recibieron la bonanza de Dios. Dar al necesitado,
dar al hambriento. Y esto de dar no solamente incluye al necesitado del hambriento, también incluye el dar nuestros diezmos y nuestras ofrendas, también está incluido. Ya dimos hace como 2 años de una enseñanza acerca del dar el diezmo y las ofrendas, donde el Señor habla en Malaquías 3:11, que dice: yo reprenderé por vosotros al devorador. Es decir, tú no tienes que: Satanás, te reprendo de mi economía y arrabasara. No, la Biblia no dice que ores para reprender al devorador. En ninguna parte de la Escritura vas a encontrar que dice: vamos a reprender la pobreza, vamos a reprender al devorador de la economía. No, el Señor dice: yo mismo, lo dice en Malaquías 3:11, yo mismo reprenderé por ti al devorador. Y empieza a decir: y derramaré bendiciones sobre tu vida hasta que sobren y abunden. ¿Verdad? El Señor te evita la fatiga. Hasta eso el Señor es bueno y nos evita la fatiga de andar reprendiendo al devorador. Siempre el antecedente a este verso que les dice Malaquías es traer los diezmos y las ofrendas. Ese es el antecedente antes de la bendición. Y el último, evangelizar. Marcos 16:15. Dice así: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Esto es otro de los hábitos que el cristiano debe de tener: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese es un hábito que debe ser parte de la vida del cristiano: predicar en todo tiempo, en todo momento, en el trabajo, en la escuela, en la calle, con los amigos, ¿verdad? Cuando vayas en el taxi, cuando estás en las tortillas. Y es que realmente, si lo analizamos, no es complicado compartir, ¿verdad? O enseñarle a alguien, decirle: pues Cristo es la solución para tus problemas. ¿Por qué menciono esto? Porque todo el tiempo conocemos, y no me van a dejar mentir, todo el tiempo conocemos a gente enferma. ¿No es cierto? ¿Quién no conoce a gente enferma? ¿Estás enfermo? Oye, pues ¿qué crees? Te tengo la solución, ¿no? Acércate a Cristo. Todo el tiempo conocemos a gente que está teniendo problemas familiares. ¿No es cierto? Oye, pues ¿qué crees? ¿Tienes un problema? Porque nunca falta siempre la gente que está así, está llenita, está cargada, y siempre ven en nosotros pues una forma de sacar, ¿no? Eso. Y siempre nos cuentan. Yo sé que a ustedes les pasa también. Y bueno, ahí está la forma de poder compartir, evangelizar, ¿verdad? Que tienes problemas familiares, pues acércate a Cristo. Hay una solución para ti, ¿verdad? Que tienes problemas de economía, lo que tengas, siempre hay una forma de evangelizar, ¿verdad? Acercándote a Cristo. Que tiene depresión, que me siento triste, me siento deprimida, que oye, me siento con ansiedad. Pues ¿qué crees? Pues te tengo la solución. Y le compartes. O si no sabes hablar o te cuesta trabajo, pues le dices: pues te invito a la iglesia el domingo, y ya estás evangelizando, y ya te estás ganando un alma para el Señor. Y la gente, déjame decirte que con tal de salir de la pobreza, de la enfermedad, del problema familiar, de la depresión, la gente viene. La gente viene. Entonces, hay forma de hacerlo, de evangelizar, siempre, siempre. Gente que está metida en la droga, en el alcohol, que quiere salir del vicio y te va a decir: yo quiero, ¿verdad? Y es la oportunidad donde podemos hablar de Dios, ¿verdad? Que el hablar de Cristo sea un hábito en nuestras vidas. Que se convierta todo esto que hablamos, ¿verdad? Estos 10 hábitos, que se conviertan en parte de nuestra vida, que se convierta en un estilo de vida, así como bañarte, así como lavarte los dientes, así como ir a trabajar, así como dormir, que esos hábitos cristianos sean parte de tu vida. Y cuando hagamos eso, déjame decirte que vamos a hacer la diferencia. Tú y yo vamos a hacer la diferencia allá afuera. Amén.